a dar comienzo. Aleluya, bendito y santo el nombre del Señor. Miren, mis amados hermanos, hoy tenemos este estudio bíblico titulado El peligro de la ignorancia. Alabanza al nombre del Señor. El peligro de la ignorancia, sobre todo, mis amados hermanos, la ignorancia de sí mismo, de nosotros mismos, o sea, de cada uno de nosotros. Alabanza al nombre del Señor. La ignorancia, mis amados hermanos, puede ser nuestro propio enemigo. Repito, la ignorancia puede ser nuestro propio enemigo. Bendito y santo el nombre del Señor. ¿Por qué, hermanos? Mire, no es la voluntad de Dios que seamos ignorantes. No es la voluntad de Dios que seamos ignorantes, y no me estoy refiriendo, mis amados hermanos, a que diga, es que yo soy ignorante porque no voy a la escuela. No es eso, hermanos. Vamos a entender a través de la palabra del Señor, hermano, lo que el Señor nos quiere enseñar a través de este estudio bíblico. Bendito y santo el nombre del Señor. Aleluya. Entre más conozcamos la palabra de Dios, vamos conociendo más y mejor a nuestro Dios, y vamos dejando de ser ignorantes. ¿Me explico? Entre más conozcamos la palabra de Dios. Esto es bien importante, mis amados hermanos. Alabanza al nombre del Señor. Aleluya, que más y más vamos conociendo la divina palabra de nuestro Dios. Así vamos a ir cada vez más y mejor conociendo a nuestro Dios, y vamos a ir dejando poco a poco, alabanza, de ser, ¿verdad?, ignorantes en el desconocimiento de nuestro Dios. Amén. Bendito y santo el nombre del Señor. Así que necesitamos conocer la palabra de Dios para poder conocer la voluntad de Dios y así salir de cualquier ignorancia. Amén. Qué poderosa es la palabra del Señor, mis amados. Qué poderosa es la bendita palabra del Señor. ¿Saben, mis amados hermanos, que alguien dijo que la ignorancia es la raíz de la desgracia? Esa frase se me... ¡Wow! Tiene sentido. Sí, hermanos. Estaba, ¿verdad?, meditando en esa frase que alguien dijo, ¿verdad?, que la ignorancia es la raíz de la desgracia. Bendito y santo el nombre del Señor. Así que para comenzar, mis amados hermanos, vamos a ver, ¿verdad?, lo que podemos entender por ignorancia. Amén. Para que nos quede un poquito más claro desde el principio lo que vamos a mirar hoy. Así que, hermano, la ignorancia es la falta de información. La ignorancia es la falta de conocimiento. La ignorancia es la falta de discernimiento. Yo quiero decirle, hermano, que la ignorancia es la falta de comprensión. La ignorancia, mis amados hermanos, es la falta de entendimiento. Y quiero decirle, mis amados hermanos, que la ignorancia está asociada o relacionada con la necedad en el corazón. Bendito y santo el nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, vamos, ¿verdad?, a la Sagrada Escritura, y vamos a ver qué nos enseña, hermanos, la palabra de Dios acerca, mis amados hermanos, del peligro de la ignorancia. Bendito y santo el nombre del Señor. Acuérdense que le estoy diciendo que se refiere vamos a hablar de la ignorancia acerca de uno mismo, de cada uno mismo. Bendito y santo el nombre del Señor. Te invito, hermanos, si vas conmigo al libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 10. Libro de Romanos, capítulo 10, verso 3. Dice la bendita palabra del Señor: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Alabanza el nombre del Señor. Dice aquí en esta versión: no han entendido cómo es que Dios nos aprueba. Por eso trataron de ser aprobados a su manera y no aceptaron la manera como Dios nos aprueba. Está un poquito más clarito, ¿verdad? Esta versión bíblica. Pero aquí vamos a mirar, mis amados hermanos, en esta parte de la Escritura. Si usted, hermano, se fija en el 10:1 al 3, aquí vemos que el apóstol Pablo, hermanos, ¿cuál era el anhelo? ¿Cuál era la oración del apóstol Pablo por Israel, mis amados hermanos? Ahí vemos en la Escritura, hermanos, que dice, ¿verdad?, que su anhelo en su corazón
y su oración era por salvación. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Era por salvación. Así que, aunque ellos, hermanos, buscaban a Dios, aunque Israel buscaba a Dios con fervor, hermanos, pero déjeme decirle que lo hacía sin el debido conocimiento. Y aquí tenemos que meditar un poquito esto para entenderlo, hermanos. Desconocía el pueblo de Israel, hermanos, la manera como Dios había enviado a su Hijo Jesucristo. Hasta nuestros días es un problema ahí, hermanos, con muchos judíos israelitas todavía. Alabanza al nombre del Señor. Entonces ellos desconocían, ¿verdad? Hermanos, ellos, ¿verdad? Como dicen algunos, le ponían ganas. Ellos, ¿verdad, hermanos? Alabanza al nombre del Señor. Ellos buscaban, repito, a Dios de una manera fervorosa, pero ellos, hermanos, como dicen, lo hacían a su manera. Lo hacían, mis hermanos, sin el debido conocimiento, como dije hace un momento, mis amados hermanos. Lo hacían ellos, alabanza, desconociendo la manera como Dios ya lo había establecido, enviando a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz y para salvarnos. Eso es lo que ellos, hermanos, no entendían. Hablo de ignorancia, no entendían. Aleluya. Alabanza al nombre del Señor. Así que todavía, ¿verdad? Hay judíos y hay gentiles que son los no judíos, que ahí vamos nosotros los gentiles, y hay israelitas, hermanos, que todavía desconocen y no han entendido y siguen ignorando la justicia de Dios. O sea, la manera como Dios, hermanos, envió, ¿verdad?, el medio de salvación. Eso es el desconocimiento que muchos de allá tienen. Y mucha gente en diferentes partes del mundo, hermanos, está pasando este problema. Así que cuánta gente, hermanos, está buscando a Dios, hermanos, lo está buscando, hermanos, como ellos, ¿verdad, hermanos? Buscan a Dios, hermanos, como dice aquí, sin el debido conocimiento. Hay mucha gente por todas partes que, ¿verdad?, dice, no, yo busco a Dios así, de esta manera. Y otro dice, no, pues yo lo busco de esta otra. ¿Te das cuenta por qué hay tantas religiones en el mundo, hermanos? Hay mucha religión, hay mucha verdad de dominación y hay muchas sectas, bendito el nombre del Señor, y hay argumentos, pensamientos por ahí que dicen, no, ¿verdad? Todas las religiones nos llevan al cielo. Mentira, no es toda religión. Sabemos que hay un solo medio y camino de salvación, y para eso vino Cristo Jesús, para entregar su vida en la cruz del Calvario y para salvar. Y la bendita escritura, la palabra de Dios, nos enseña, amén. Por eso es que tenemos que aprender y escuchar el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque nos enseña la manera de Dios, cómo es que nosotros podemos alcanzar salvación y vida eterna. Amén. Aleluya. Y todo nos marca y nos indica que es a través de la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. ¿Cuántos todavía hoy en Israel, hermanos, están todavía ellos viviendo bajo la ley de Moisés? ¿Cuántos ahorita todavía están, verdad, en Israel, hermanos, están ellos esperando, verdad, a su Mesías a su manera? Pero no el Mesías que ya vino, Cristo Jesús. Y siguen esperando, ¿verdad?, un Mesías, ¿verdad?, equivocado. Siguen esperando otro Mesías. Alabanza al nombre del Señor. ¿Y cuántos gentiles no judíos en todo el mundo siguen confiando en sus idolatrías? Y piensan que el santo aquel lo va a llevar al cielo. Piensan que la santa aquella lo va a llevar al cielo. O sea, hermano, eso es ignorancia. ¿Me está entendiendo? Aquí no tiene nada que ver, como dije un principio, que diga, no, aquí no estamos ofendiendo a nadie. No estamos refiriéndonos a que aquella persona, alabanza al nombre del Señor, que verdad no fue ni en la primaria, que no estudió, dice, esa persona es ignorante. No nos estamos refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo, hermanos, y quiero ser un poquito más clara y específica para que podamos entender a qué se está refiriendo, ¿verdad?, el tema del estudio bíblico del peligro de la ignorancia. Estamos hablando acerca del desconocimiento de la manera de Dios. Alabanza al nombre del Señor, cómo Él nos enseña la manera que Dios planeó desde la eternidad para poder salvar la humanidad.
Alabanza el nombre del Señor. Así que mis amados hermanos, y como verdad ellos no han entendido y no han aceptado la manera, hermanos, como Dios aprueba todavía. Y va a seguir gente, hermanos, que va a venir Cristo y se van a quedar y van a esperar, ¿verdad?, el Mesías que va a ser para ellos el anticristo, ¿verdad? Por la misma ignorancia de que no están entendiendo la Sagrada Escritura, lo que está enseñando Dios. Alabanza el nombre del Señor, para que, hermanos, alabanza, nadie, ¿verdad?, esté viviendo de esa manera, sino que Dios quiere que todos pongamos nuestra fe en el sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, mis hermanos, tratan, ¿verdad?, de ser aprobados a su manera. Los judíos tratan de ser aprobados a su manera. Ellos buscan a Dios a su manera, y mucha gente en diferentes partes del mundo está buscando y cree conocer a Dios a su manera. Entonces, ¿verdad?, a eso nos estamos refiriendo, que pretenden, ¿verdad?, hacer valer su propia justicia, ¿verdad?, su propio poder, ¿verdad?, todo a su manera. Así que eso se llama, hermanos, ignorancia. Alabanza el nombre del Señor. Repito, hermanos, no es la voluntad de Dios que la gente de toda nación, no es la voluntad de Dios, repito, que la gente de toda nación, mis amados hermanos, aleluya, viva, ¿verdad?, en esta ignorancia. Por eso es que Dios de una u otra manera, hermanos, está hablando, está usando a sus siervos y a sus siervas, aleluya, para que no vivan, ¿verdad?, en la ignorancia de la justicia de Dios, o es decir, la manera como Dios ya estableció, ¿verdad?, el medio, repito, para que se salve la humanidad, que es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren un aplauso a Cristo, hermanos? Alábale si usted quiere. En su misma ignorancia, hermanos, y necedad, alabanza el nombre del Señor, porque esto también, como le dije al principio, dije, hermanos, que la ignorancia está asociada o relacionada con la necedad. No se ha encontrado gente, hermanos, y a lo mejor usted fue alguien así. Yo no me acuerdo que yo empleé esa palabra, pero sí hubo mucha necedad cuando me hablaban tanto de Cristo y del Evangelio, ¿verdad? Y como que no quería uno. Pero cuánta gente a veces, ¿verdad?, les presenta el plan de salvación, les está hablando el medio, la manera para salvarse. ¿Y qué dicen? No, yo con esta religión, con mi religión, dice, así me muero. Eso es ignorancia y necedad. Ve ahí que está asociado la ignorancia con la necedad, ¿verdad? Dice, así se mueren. Entonces, ¿verdad, hermanos? Ahí, ¿qué es lo que pasa? Por su propia boca, ¿verdad? Él dice que así se quiere morir con su religión. Entonces está, hermanos, yo llamo que está desperdiciando una oportunidad tan grande que Dios lo quiere sacar de esa, ¿verdad?, de esa manera de vida que vive a su propia manera, a su propia justicia, como ellos quieren conocer a Dios a su manera. Y no es así, hermanos. Así que, ¿cuál es el peligro de esa ignorancia, hermanos? Perder la esperanza de salvación a través de Jesucristo. Perder la esperanza de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo al libro de Isaías, mis amados hermanos, 44:20, por favor. Poderoso, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Isaías 44, verso 20. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Vamos a tocar, hermanos, otro punto que está muy sonado y creo que Dios en alguna manera de por allí nos sacó. ¿Qué nos enseña en esta parte de la escritura de Isaías 44, verso 20, del peligro de la ignorancia de sí mismo? Primeramente, mis amados hermanos, vamos a ver que si vamos al contexto, está hablando, hermanos, del leño, hermanos, que déjeme decirle, ¿verdad?, que la gente, aquí vamos a tocar, hermanos, un poquito la idolatría. Dice, ¿verdad, hermanos, que del leño hicieron fuego? Si usted va conmigo en el verso 16, ahí mismo,
Dice, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Por eso le dije, hermano, que yo, ¿verdad?, me presento primero delante de ustedes diciendo que de esa ignorancia el Señor me rescató. Amén, hermanos. Está hablando, ¿verdad?, aquí, hermanos, dice que quemaban leño y hacían el fuego. Y luego con, ¿verdad?, ese mismo fuego que hacían, su comida, su alimento, su carne asada. Y después, ¿verdad?, que preparaban su alimento con ese fuego. Dice que ese mismo fuego se calentaban después, se calentaban en el fuego. Y después dice ahí la palabra del Señor, ¿verdad?, que cuando, ¿verdad?, le sobraba de leño, ¿qué hacía? De lo que sobraba de leño, dice ahí claramente la escritura, hermano, que de lo sobrante dice que hacía un Dios con sus manos, de ese leño, de esa madera que le sobraba, que hacía un Dios, dice, alabanza al nombre del Señor. ¿Y qué más hacía? Lo hacía un ídolo suyo. Y luego dice que se postraba delante de ese ídolo que hizo del leño, de la madera, se postraba. Y dice que lo adoraba. Y no solamente eso, dice la versión ahí, la Biblia, hermanos, dice que luego, ¿verdad?, de adorarle a ese leño, a ese ídolo, a su Dios que hizo, dice que luego, ¿verdad?, le rogaba, o sea, oraba delante de él. ¿Y qué más, hermanos? Luego dice que le decía, líbrame, porque mi Dios eres tú. ¿Cómo le llamaría a usted eso? Ignorancia. ¿Estamos entendiendo? Alabanza al nombre del Señor. Aquí estamos mirando, hermano, luego entonces, ¿qué enseña esta escritura del peligro, hermanos, de la ignorancia de sí mismo? ¿Verdad, hermano? Aleluya, hermano, que lo desvía y engaña a los hombres. ¿De qué manera, hermanos? Haciendo, ¿verdad?, de su propio ídolo que hizo en sus manos una adoración, un Dios y un ídolo. Entonces aquí, hermanos, si usted puede, ¿verdad?, entender y captar lo que estamos mirando, hermanos. Ahora, hermano, ¿por qué hacen esto? O lea el 18 y el 19. Dice, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Verso 19, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? Y luego dice el verso 20, ¿verdad?, en el cual nos enfocamos, dice, de ceniza se alimenta. ¿Qué se alimenta? Su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, ¿no es esto pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí la Sagrada Escritura, hermanos? Cuando hay ignorancia, ¿qué dije que era la ignorancia, hermano? Falta de entendimiento y falta de conocimiento. ¿Verdad que sí le dije? Que era falta de información, que era falta de discernimiento, que era falta de entendimiento y que está relacionado con la necedad. Entonces te puedes dar cuenta que aquí lo que nos está diciendo en el 18 y 19 dice, no saben ni entienden, porque está cerrado sus ojos para no ver y su corazón no tiene el entendimiento. A esto, hermanos, se le llama ignorancia. Porque, hermanos, con sus propias manos lo hacen. Y ahí el texto que acabamos de leer, el último, el 20, dice, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿Te imaginas, hermanos, tener algo en las manos y adorarlo cuando la misma mano del hombre lo hizo? Eso es pura ignorancia, pura ceguera, falta de entendimiento. Entonces, aquí estamos mirando en esta parte de la escritura, mis amados hermanos,
que claramente nos está diciendo, ¿verdad? Lo fabricó la mano del hombre. Lo fabricó. Porque mi Dios eres tú, dice ahí. Oh, mi alma te alaba. Dice que alimentan su alma y su corazón. ¿De qué? De esa ignorancia. Está alimentada así multitudes en el mundo entero. Repito, yo estaba en ese paquete. Yo estaba en esa ignorancia hace muchos años. Bendito y santo el nombre del Señor. Entonces mis hermanos son incapaces de salvarse. No pueden reconocer que es pura mentira lo que tienen en sus manos. Pero mira, mi amado hermano, ¿qué tenemos tú y yo en nuestras manos? Lo que nos puede sacar de la ignorancia. Mientras que multitudes en el mundo entero tienen en sus manos lo que fabricó un hombre y lo adoran y hacen su ídolo y se postran y le dicen, tú eres mi Dios, tú eres mi libertador. Bendito y santo el nombre del Señor. Multitudes lo tienen en sus manos. Pero tú y yo, Dios nos ha puesto la Sagrada Escritura en nuestras manos. Y esto es lo que nos saca de cualquier tipo de ignorancia. Santo Jesús. Porque esto nos da sabiduría. ¿Nos da qué? Discernimiento. ¿Nos da qué? Entendimiento. ¿Nos da qué? Inteligencia. Nos destapa nuestro entendimiento y nuestros ojos espirituales para darnos cuenta que estábamos desviados. Que estábamos desviados, hermanos, y engañados por, ¿verdad?, lo fabricado por las manos del hombre. Porque ahí no está el Espíritu. Aleluya, poderoso Cristo. Allí no está el Espíritu en nada que está hecho por las manos del hombre. ¿Dónde entonces Dios quiere que esté el Espíritu? En cada ser humano. Amén. Ahí Dios quiere que sea su Espíritu en cada ser humano. Para que nosotros adoremos a ¿quién? Al Dios de la gloria. Aleluya, poderoso. Entonces, mis amados hermanos, aquí estamos mirando en esta número 2, la verdad, cómo son desviados y engañados los hombres a través, verdad, de la idolatría, que verdad es fabricada por las manos de los hombres. Alabanza al nombre del Señor. Si usted va conmigo al libro de Juan, capítulo 13, versículo 37 en el Evangelio. Juan 13, versículo 37. Mire, hermano, vamos a leer del 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Aquí vamos a ver, hermanos, la ignorancia se manifiesta en la confianza de sí mismo. La confianza de sí mismo. ¿Qué había, hermanos, en Pedro, el apóstol o el discípulo Pedro? ¿Qué había antes de que el Señor Jesús fuera entregado? Había en él demasiada confianza de sí mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque realmente Pedro, lo que le había dicho al Señor Jesucristo, Pedro mismo, hermano, no sabía lo que estaba diciendo en su ignorancia. No sabía lo que estaba diciendo. Porque si usted está observando ahí, hermanos, bendito el nombre del Señor, Pedro, ¿qué creía, mis hermanos? Mira, primero le dijo, ¿a dónde va, Señor? Usted bien sabe que Jesús, ¿a dónde iba? Iba a ir a la cruz, ¿verdad? Y le pregunta a Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y ya te cuenta, hermanos, que alabanza el nombre del Señor, que Pedro, hermano, creía que podía ir a donde Jesús iba a ir. Él lo creía que podía ir. O sea, estaba confiando demasiado en sí mismo que él podía ir juntamente con Jesús a donde Jesús iba a ir. Pero ve hermano, ve ahí en la escritura, mis amados hermanos, que Pedro, hermano, le insistió a quién, a Jesús. Le dijo inclusive, Señor, yo mi vida, ¿verdad? Mi vida pongo por ti. Mira hasta dónde se atrevió a decirle. Señor, yo pongo mi vida por ti.
No sabía lo que estaba diciendo Pedro. ¿Y qué fue, hermano, lo que le dijo el Señor, hermanos? Le dijo claramente el Señor, mira, Pedro, ahora no puedes venir conmigo, pero después, dice, podrás venir conmigo. Y sabes, hermano, que estas palabras que dijo el Señor Jesucristo a Pedro, estas mismas palabras cuando le dijo, Pedro, ahora no puedes seguirme, pero verdad, me vas a seguir después. Estas palabras se cumplieron, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, el apóstol Pedro, cuando murió crucificado y de cabeza. Dice que no se sentía digno de morir igual que el Señor Jesucristo, crucificado con la cabeza hacia arriba. Así que, verdad, él pidió morir con la cabeza hacia abajo, pero crucificado. Y el Señor se lo había profetizado. Dice, ahora no puedes. No estás preparado en este momento. Eso lo dio a entender, no estás listo. Tengo que ir yo solamente a la cruz, pero después me vas a seguir. Entonces, ¿verdad? Alabanza. Dale un aplauso a Cristo, hermanos. Alaba, hermano. Bendito y santo el nombre del Señor. Alabanza al nombre del Señor, mis amados hermanos. Aquí estamos mirando, alabanza al nombre del Señor, mis amados hermanos, que a veces hablamos lo que no sabemos, porque a veces estamos confiando demasiados en nosotros mismos. Y aquí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, hermano. Cuando el Señor dice no, es no, y no hay que insistirle. ¿Por qué? Porque Él tiene su tiempo para todas las cosas. ¿Me explico? Nosotros no tenemos que adelantarnos a nada, no, que sea todo en el tiempo que el Señor ya previó para cada uno de nosotros. Pedro, hermanos, iba a llegar ese momento que lo iba a seguir, pero tenía que pasar un proceso, tenían que pasar, hermanos, años. Tenía, verdad, que alabanza el nombre del Señor, tenía que vestirlo en Espíritu Santo y fuego, tenía que esperar el Pentecostés en el aposento alto. O sea que era un proceso, hermanos, grande que tenía por delante. No estaba, en ese momento no estaba Pedro en la condición de ir con él, porque eso solamente le correspondía a Jesús, hermanos. Él estaba preparado, pero ninguno de sus discípulos. Así que, mis amados hermanos, alabanza al nombre del Señor, ¿verdad? Cuando el Señor, Dios nos dice no, ahora no, no hay que insistir, porque nos puede ir mal. Es mejor esperar siempre en el tiempo de Dios, ¿verdad? Cuando haya, como dice, la luz verde. Así que aquí estamos mirando, hermano, que el Señor le dijo, ¿verdad? Mira, Pedro, tú dices que vas a morir por mí, pero te quiero decir, ¿verdad? Que cuando cante el gallo tú ya me negaste 3 veces. ¿Verdad? Y eso se sorprendió Pedro al momento. ¿Cómo que yo voy a negar al Señor? Se creyó él, hermano, se confió tanto que pensó que no iba a poder hacer nunca eso. Y más sin embargo, cuando sucedió, se dio cuenta que el Señor Jesús se lo había dicho antes de que sucediera. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué fue lo que sucedió aquí a Pedro? Hermanos, ignorancia. Amén. Y estaba ignorando lo que el Señor le estaba diciendo. Pedro, ahora no, pero después me vas a seguir. Dale un aplauso al Señor, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Vamos allí a seguir el libro de Juan 9. Dele para atrás, hermano, al libro de Juan 9, capítulo 9, versículo. Vamos a leer, hermano, del versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueras ciegos no tendrías pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿A qué se está refiriendo este pasaje de la Biblia, hermanos? Este pasaje de la Biblia está refiriéndose a ese ciego que Jesús sanó desde el nacimiento. Este es el pasaje del ciego, ¿verdad? ¿Se acuerda, hermano, que cuando, verdad, lo vieron ahí el ciego aún pidiendo ayuda o limosna, como dicen los discípulos, dijeron, Señor, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido así? Y el Señor le contestó, ni sus padres ni él pecó, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces este es el pasaje aquí, hermano, no vamos a entrar a lo anterior porque el punto está aquí.
de lo que queremos ver en esta parte de la escritura. ¿Cuál es el otro peligro de ignorancia en este pasaje de la Biblia, hermanos? Aquí vamos a ver primeramente, hermanos, para sacar, ¿verdad?, el peligro de la ignorancia en este pasaje específico. Vamos a ver que había un ciego físico. Ahí dice la Biblia de un ciego físico, que había nacido ciego desde nacimiento. Pero este ciego físico, cuando él ya veía después del milagro, no sabía, ¿verdad?, quién era Jesús, o sea, pero lo encontró nuevamente. Y Jesús, ¿verdad?, aquí tuvo una conversación con él porque se dio cuenta que lo habían expulsado de la sinagoga porque él decía, ¿verdad?, que alguien lo había sanado. O sea, aquí vemos que este ciego, hermano, se tiene el encuentro con Jesús después, ¿verdad?, de que Jesús hizo el milagro y le dijo, ¿verdad?, Jesús, dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallando le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahí está. Le preguntó al que había sanado, le había dado la vista, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y allí le dice el que era ciego, respondió y le dijo, ¿y quién es, Señor, para que crean en él? ¿Y qué le dice Jesús? El que está frente a ti. Gloria a Dios. ¿Y qué hizo, hermano, del que estaba ciego? E inmediatamente, me gusta esta parte, dice, ¿verdad? Y le dijo Jesús, pues le has visto. Dice, y él dice, habla contigo, le está diciendo, yo estoy hablando contigo, le está diciendo Jesús. E inmediatamente, ¿qué hizo el que estaba ciego? Dice, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Aleluya. Creo, Señor, y le adoró. Y entonces Jesús, ahí empieza Jesús, y ahí habla, y ahí había, hermanos, fariseos, porque eso no faltaban en ninguna parte, siempre andaban por allí, ¿verdad? Y cuando Jesús empieza a hablar y dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y como dicen, el piedrazo le llegó ¿a quién? A los fariseos. A los fariseos les llegó el piedrazo. Entonces, ¿verdad?, luego le contestan y le dicen los fariseos, ¿acaso nosotros también estamos ciegos? ¿Y qué le dice Jesús? Le respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado. Le está diciendo, si estuvieran ciegos físicamente, como el ciego que estaba físicamente, no tendrías pecado, dice. Pero por cuanto ven y no creen, ahí está el pecado sobre ustedes. ¿Me explico, hermanos? En otras palabras, hermanos, ¿cuál es el peligro de la ignorancia? La ignorancia está en los fariseos, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos viendo no reconocían que ellos eran pecadores. Ellos vivían en esa ignorancia, hermanos. Vivieron en esa ignorancia, hermanos. Ellos, ¿verdad, hermanos? Ellos, hermanos, tendrían, ¿verdad?, el pecado. ¿Por qué? Porque le dijeron, nosotros vemos, pero hermanos, lo que está pasando aquí, ¿verdad? Vemos, nuestro pecado, dice, permanece. El pecado permanecía sobre ellos porque ellos no reconocieron sus pecados, hermanos. Al contrario, retuvieron en su corazón el pecado. Lo retuvieron, hermanos. Los fariseos nunca, no estoy diciendo que todos, porque acuérdense, hermano, que hay un Nicodemo por allí, ¿verdad? Allí hubo otros fariseos, hermano, que conocieron a Jesús, pero había fariseos, hermano, alabanza al nombre del Señor, que ellos no reconocían su pecado. Jesús le dijo, mira, ustedes ven, me están viendo. Ese ciego no me veía. Recibió su sanidad. Y le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre? Y creyó. Ustedes me están viendo, ustedes sí ven físicamente y no creen que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Me explico, hermanos? No creían. Entonces, hermano, aquí, ¿verdad? Estamos mirando, hermanos, alabanza al nombre del Señor en esta parte de la escritura, ¿verdad? Que los fariseos retenían el pecado en el corazón, hermano. Y eso era una ignorancia. Porque teniendo al Salvador delante de ellos, hermanos, no lo reconocieron. Y vivieron en su necedad, en lo que ellos, hermanos, conocían a Dios a su manera. Hermanos, esos hombres eran estudiados, para que veas, eso sí, eran preparados, eran estudiados en la ley de Moisés. Ellos conocían a Dios a su manera, en su, hermanos, alabanza al nombre del Señor. Tenían el concepto y el conocimiento de Dios a como ellos querían entenderlo, pero no a la manera que Dios les estaba enseñando, ¿verdad? A través de su Hijo Jesucristo para salvarlos a ellos también.
Entonces, hermano, tengamos cuidado, no retengamos, hermanos, si hubiere pecado en nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Aleluya. No retengamos, hermanos. Si hubiere pecado en nosotros, tengamos mucho cuidado porque podemos caer, hermano, como estos fariseos. Bendito y santo el nombre del Señor. Vaya conmigo, hermano, vamos al último texto que tengo por aquí, en Efesios 4:18. Santo, aleluya. Poderoso. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No sé si tengo otra versión aquí, déjeme ver, hermano. Dice, ellos tienen la inteligencia embotada y viven lejos de Dios, por cuanto son ignorantes y duros de corazón. Alabanza el nombre del Señor. Vamos a ver, hermanos, esta última parte. ¿Cuál es el otro peligro de la ignorancia de sí mismo? En esta parte de la escritura que estamos mirando, hermanos, dice claramente, alabanza, que hay gente, hermanos, que se le embota la inteligencia. Y es debido, ¿verdad?, a que ellos viven alejados de Dios. Entonces, entre más vive una persona alejada de Dios, mayor es su ignorancia. ¿Cuánto me están entendiendo? Es más la ignorancia que tiene, hermanos. Así que déjeme decirle que cómo podemos, hermanos, ver usted y yo, hermanos, en esta parte de la escritura. Mira, aquí hay una palabra, hermanos, que dice en esta versión, dice que tiene la inteligencia embotada. ¿Sabes qué es embotado? Embotado, mis amados hermanos, es endurecer, es volverse torpes y es estar nublado del entendimiento. Se nubla el entendimiento. Entonces la gente que se aparta, que vive muy lejos de Dios, hermano, está nublado su entendimiento. Vive una densa ignorancia acerca de Dios y acerca de la voluntad de Dios que tiene para su vida. Entonces déjeme decirle, mis amados hermanos, aparte de ello, dice, verdad, que su corazón se endurece, está endurecido por lo mismo. Así que vemos aquí, hermanos, que el alejado de Dios, la gente que vive alejado de Dios, la gente que vive apartada de Dios, hermano, vive en ignorancia de sí mismo y vive en su necedad. Tienen sus propios argumentos y es tan grande su necedad que ellos pelean tanto sus argumentos, hermano, que no quiere que nadie les gane en cuanto a su manera que pueden pensar acerca de Dios. Pero ¿qué pueden hablar correcto acerca de Dios si están muy alejados de Él? Si están muy apartados de Él. Si no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, donde pueden conocer a Dios y pueden conocer la voluntad de Dios. Entonces, mis amados hermanos, vemos en esta parte que toda persona que vive lejos de Dios, entonces embotó su entendimiento y se le nubló su entendimiento. Cierran su corazón a Dios por su mismo embotamiento. Se lo cierran al corazón a Dios por el mismo embotamiento. ¿Sabe que mientras yo estaba estudiando esta parte, me vino a mi mente, me quedé pensando en algo, que viven enfrascados? ¿Saben lo que es enfrascado, hermano? Yo últimamente, ¿verdad?, hago mucha salsa y por ahí tengo unos frasquitos, ¿verdad?, de vidrio. Y lo que hago, amados hermanos, después de que la licúo y la frío, y ya que se enfría, la echo, ¿verdad?, en esos recipientes y la cierro. Y sabe que está analizando esta parte, en esta parte me estaba yo meditando que la gente, ¿verdad, hermano?, que está tan alejada de Dios vive enfrascada. ¿Y qué es lo que pasa, mis amados hermanos? Usted se ha dado cuenta, te lo digo porque a mí me ha pasado, con eso, ¿verdad?, lo que meto en esos frascos, y lo guardo y lo dejo hasta en el refrigerador, y lo dejo ahí, hermanos, y a veces se me olvida. Me pasa que es una semana después, quiero sacarla para usarla, la destapo y ya está hasta mojosa, tiene como lamita ahí. Lo que está adentro, hermanos, se echa a perder. Se echa a perder esa salsa o lo que le eches. Entonces el que está enfrascado en su ignorancia o embotado, está como si estuviera dentro de un frasco en su propia
necedad y en su propia ignorancia. Santo, aleluya. Y si no quiere salir de eso, allí se va a echar a perder en su propia ignorancia. ¿Cuánto me están entendiendo, hermanos? Sí, amén. Porque por eso ello es, mis amados hermanos, que debemos de tomar en cuenta lo que Dios nos está enseñando, hermano, a través de su palabra. Me gusta ilustrarlo con algo, porque es como que le puede uno captar mejor lo que Dios nos quiere decir, hermano. Y viven enfrascados en ¿qué? Con su propio enemigo. Porque le dije en un principio, hermano, que la ignorancia puede ser nuestro propio enemigo. Ahí está dentro de ese frasco con su propio enemigo. Está dentro de ese frasco, hermanos, alabanza, con su propia necedad. Y como dicen, no hay nadie que lo pueda sacar de ahí. No hay nadie que lo mueva de su pensamiento. Él quiere vivir en lo que él cree. ¿Y por qué vive así? Porque desconoce la palabra de Dios. Santo, aleluya. Por eso dije un principio que mucha gente, ¿verdad, hermanos? Ellos buscan conocer de Dios a su manera y no los podemos sacar de ahí. Cuando les llevas la palabra, la misma necedad que hay dentro de ellos les está impidiendo darse la oportunidad de escuchar lo que Dios dice en su palabra, porque es la manera como Dios quiere sacar a la gente que está enfrascada, hermanos, en su ignorancia y en su necedad respecto de lo que ellos creen en Dios. Porque dice, así me lo enseñó mi tatarabuelo y yo voy a seguir y se lo voy a enseñar a mis hijos y mis nietos. O sea, quiere seguir esa línea de ignorancia. Cuando Dios dice en su palabra, hermanos, en el libro de los Hechos, que Dios ha pasado por alto el tiempo de la ignorancia y ahora manda a todos los hombres de todo lugar, en todo lugar, que se arrepientan. Que dejen de adorar lo que están fabricando con su leño. Que dejen de adorar lo que fabrican con leño, o sea, con barro, o sea, con papel, o sea, con el material que sea. Mira, hermano, mi Dios quiere acabar con toda esa. Mira, venimos de un país, todos los que estamos aquí venimos de México. Venimos de un país, hermano. Wow. Si no le llega al 100% ya por ahí, hermano, bien idólatra. Es impresionante, hermanos. Te voy a decir algo, hermano, porque voy a terminar ya. Es impresionante. ¿Sabe qué meditaba yo? Mira, hermanos. Hay personas eruditas. Hay personas científicas que han estudiado tanto, hermano, han estudiado tanto, tienen carrera, hicieron profesión, hicieron maestría, hicieron doctorado, ¿verdad? Y son científicos, están saturados de conocimiento e inteligencia, de sabiduría de este mundo, pero están bien ignorantes, y con todo respeto lo digo, acerca del conocimiento de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Que hay personas que no entraron nunca a una escuela desde que ni a la primaria, pero no tienen la ignorancia, sino la fe. Han creído como ese ciego, han creído que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, y tienen una fe tremenda, alabanza, y Dios les ha quitado esa ignorancia. Santo Jesús. ¿Te puedes dar cuenta, hermanos? Que no tiene que ver estatus social, no tiene que ver rango, ¿verdad?, de conocimiento, que tenga de preparación. No, hermanos, se trata de fe y se trata de creer a lo que dice la palabra, hermanos, acerca de lo que Dios ya proveyó para salvarnos, para rescatarnos y para romper la ignorancia de la idolatría y de todo conocimiento que tengamos equivocado acerca de nuestro Dios. Sí, porque mucha gente dice que todos vamos para el cielo. Mentira. Eso es una mentira y un engaño. Por la ignorancia, no quieren salir de la ignorancia y creen de esa manera. ¿Qué va a pasar? En aquel día, cuando mueran, se van a dar cuenta que lo que ellos creían estaban equivocados. Y ahí se van a dar cuenta que Dios les dio muchas oportunidades para sacarlos de esa ignorancia y no la recibieron, no la quisieron aceptar. Entonces, mis amados hermanos, había muchos más casos para traerlo, pero no voy a llevar poquitos, pero había muchos más bíblicamente para que se nos abriera el panorama en la mente cuánta ignorancia hay, hermanos, en la humanidad. Y bendito y santo el nombre del Señor, porque yo lo dije el domingo pasado, que Dios nos está dando oportunidades. Por eso hablé
del buen viento oportunidades, hermano. ¿Para qué? Seamos sacados de cualquier ignorancia. Alabanza al nombre del Señor. Alguien le ponga aplauso a Cristo, hermanos. Bendito y santo el nombre del Señor. Así que, mis hermanos, yo quiero terminar con esto. Porque ahorita vamos a orar, hermanos. Y quiero que me ayudes. Vamos a orar ahorita, hermano. Para que Dios, hermanos, libere todos esos entendimientos que están embotados, hermano. Hay mucho entendimiento embotado en la ignorancia. Así que, hermano, concluyo que a todo el que me esté escuchando, repito, no es la voluntad de Dios que vivamos en ignorancia. Hay cosas hasta ahorita que todavía tenemos ignorancia. Hay que estudiar la Biblia. Hay que salir porque todavía nosotros, yo alzo mi mano, hay muchas cosas que todavía, hermanos, no conocemos ni sabemos acerca de Dios, pero que si sigamos estudiando la palabra de Dios, entre más nos metemos, hermano, a estudiar. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos creen que es de bendición estos estudios bíblicos o nomás yo lo pienso? Amén, Chuy. Esto nos ayuda, hermanos. Porque hay muchas cosas que todavía es un desconocimiento para nosotros, pero estamos aprendiendo, ¿ven? Y Dios nos ha sacado de muchas ignorancias y nos va a seguir sacando de más ignorancias que todavía nosotros estemos viviendo, hermano. Así que aquí está la manera, el modo, cómo salir de eso, hermanos. Así que, verdad, no es la voluntad de Dios, hermano, que vivamos enfrascados. No es la voluntad de Dios que vivamos embotados, hermanos, en la ignorancia de sí mismos. Tenemos que conocer más que la palabra de Dios. Amén. Tenemos que conocer más la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios, para poder salir de cualquier ignorancia que todavía nosotros estemos atravesando. Así que, mis amados hermanos, si a través de este estudio de la palabra de Dios, hermano, usted descubre, dice, yo como que hay cosas que todavía me siento ignorante, hermano, este es un mensaje para todos. No, es para todos, porque toqué varios puntos. Toqué de fariseos, toqué del ciego, hermanos, y toqué también de Pedro, hermanos. Quizás no estemos, ¿verdad?, como el ciego, no, como el fariseo, perdón. Quizás no estemos, hermano, como Pedro, pero sí puede haber otro tipo de ignorancia en nuestra vida, hermano, la cual es bueno acercarnos delante de Dios. Es bueno que nosotros hoy, hermanos, vengamos delante de tu presencia y que le podamos decir, Señor, sigue quebrando toda ignorancia en mi entendimiento acerca de tu palabra. Yo quiero conocer más de ti, Señor, y conocer tu voluntad.